Ya, no es tan complicado la parte de resonancia, ¿ya? Entonces, generalmente no he visto evaluarse en las clases virtuales, pero en presenciales sí se evaluaba. Entonces, eso era mayormente evaluación de segundo parcial, ¿ya? Entonces, debe estar por los exámenes de segundo parcial. A ver, mm, nada, aquí está. Generalmente son de este tipo, ¿ya? Generalmente son de este tipo los ejercicios de resonancia. A ver, yéndonos aquí. En lo que consiste la parte de resonancia es encontrar algún valor específico de los elementos, ya sea el resistor, el capacitor o el inductor, ¿ya? O, en caso extremo, la frecuencia de resonancia. ¿Y en qué consiste este principio? Es de igualar, igualar la parte imaginaria, igualar la parte imaginaria, ya sea de una impedancia equivalente a cero, o la parte imaginaria de una admitancia equivalente a cero, ¿ya? Entonces, si yo, como puedo observar aquí, en este ejemplo, no tengo ejemplos en exámenes pasados de los semestres virtuales, generalmente esto es en presenciales, ¿ya? Si pueden observar, son tres impedancias en paralelo y me pide la impedancia vista desde estas dos líneas, ¿no? Con el objetivo de encontrar la frecuencia de resonancia, ¿no ve? Para ejercicios simples como este, R, LC en serie, no es necesario hacer todo esto, todo esto. Simplemente tienen que recordarse que la frecuencia de resonancia es las raíz de 1 sobre LC. Y de misma forma, y de misma forma, para circuitos RLC en paralelo. Para circuitos RLC en paralelo, de misma forma, la frecuencia de resonancia es igual a la raíz de 1 sobre LC, sin necesidad de igualar la parte imaginaria de todo este circuito a cero, ¿no ven? En el cual después les va a preguntar, yo creo, el factor de calidad y el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda es simplemente la diferencia de las frecuencias de corte, ¿no? En otras palabras, dos veces la frecuencia de corte, creo que, ¿ya? Casi nunca pregunta esto, pero si encuentro algún ejercicio de ese tipo, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el objetivo es este, ¿no? Igualar la parte imaginaria de una impedancia equivalente o una admitancia equivalente a cero, ¿ya? ¿Cuál es la parte imaginaria? Entonces, digamos que ustedes tienen, digamos, ¿no? Una impedancia equivalente de esta manera. Impedancia equivalente, impedancia equivalente A más B, A más B, J, ¿no? Si yo quiero la parte imaginaria de toda la impedancia equivalente, de toda la impedancia equivalente, entonces va a ser el coeficiente que tiene el número imaginario, ¿ya? Ahora, por parte de admitancias, disculpen, cacho, ¿sí? Ya. Bueno, entonces continuando, ¿no? Tengo este ejercicio, el cual me pide para esta red determinar o encontrar la frecuencia de resonancia y la impedancia
vista, ¿no? En función a la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, eso es lo que debo hacer. Primeramente, lo pienso y lo que más fácil me conviene hacer es hacerlo por admitancias, ¿no? Y ya después sabemos que la relación que existe entre la admitancia y la impedancia es el recíproco. La impedancia equivalente es igual a 1. Realmente hallamos la admitancia ¿para qué? Para obtener una igualdad a cero, el cual me va a permitir hallar la frecuencia de resonancia, ¿no? Puesto a que no es un circuito RLC en paralelo, es un circuito que tiene impedancias en paralelo, ¿no? Entonces, para eso, entonces vamos a hacer esto. Lo vamos a capturar y en la pantalla lo vamos a resolver. Vale. Entonces, ya sabemos que debo hallar la admitancia equivalente y después la impedancia equivalente. La admitancia equivalente es igual a la suma de sus admitancias. Admitancia 1 más admitancia 2 más admitancia consiste en que como tengo aquí la admitancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3, entonces la admitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2 más 1 sobre la impedancia 3. ¿A ver? Entonces hago eso. Cada admitancia es el recíproco de la impedancia, ¿no? Entonces empiezo. Primeramente, la admitancia equivalente va a ser igual 1 sobre la impedancia 1, ¿no? Eso es 1 sobre 40K. Más, ahora, um, el inverso de esta impedancia, ¿no? Va a ser 1 sobre 20 más 200 microhenrios, ¿no? Eso va a ser 200 micro por omega sub 0 J, directamente en el dominio de la frecuencia. Y por último, la admitancia del capacitor va a ser más 1 sobre, en su forma impedancia, sería 1 sobre 2 nanos, es nano, ¿no ven? 2 nanos, 2 nanos por, por la frecuencia angular por J, ¿no? Estoy utilizando esto directamente porque me va a ayudar en los cálculos. Ustedes igual pueden usar esto, el menos J, y esto desaparece, ¿no ven? Estoy usando esto porque es lo mismo, gracias a esta relación, ¿no ven? Entonces aquí el objetivo es el siguiente, ¿ya? Haciendo uso de álgebra, encontrar la admitancia equivalente de esta manera, A más B, J, ¿ya? Entonces, una vez que yo encuentre esta igualdad, lo único que tengo que hacer es igualar la parte imaginaria de la admitancia equivalente a cero, ¿no? Solo debo hacer eso. Entonces, como ya tengo en su forma numérica aquí, simplemente tengo que hacer operaciones. Notamos algo aquí. Esta parte no me interesa. ¿Por qué? Porque es puramente real, ¿no? Entonces, no opero con eso, no trabajo con eso. Ahora, aquí, como observo, la parte imaginaria está abajo, pero necesito toda la parte imaginaria en el numerador. Entonces, ¿qué aplico? Aplico la diferencia de cuadrados, ¿no? A más B por A menos B es igual a la diferencia de sus cuadrados.
A al cuadrado más menos b al cuadrado, ¿no? Entonces aquí aplico un artificio. Observo que tiene un signo positivo. Necesito su conjugado, ¿no? Su conjugado. Entonces eso va a ser igual a, allí va 20 menos 200 micro omega j, ¿no? Y abajo va a ser 40, perdón, 20 al cuadrado. Y como voy a elevar al cuadrado, esto va a ser más 200 micro omega al cuadrado. A ver. Y esto ya es aplicando la ley de medios extremos. ¿No ven? O pueden dividirlos si ustedes quieren, pero sale de esta manera. 2 nanos por omega sub 0 por j. ¿No ven? Entonces, si sigo haciendo, me doy cuenta que aquí tengo una expresión algebraica, ¿no? Una relación que tiene, que está de esta forma. Entonces, ¿qué puedo hacer así? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo separarlo en suma de fracciones, puesto que tiene el mismo denominador. Va a ser igual a sobre C más D sobre C, ¿no? Entonces continúo. Ya sé que esta parte de aquí no me interesa. La impedancia equivalente es 1 sobre 40K. Ahora separo. Más 20 sobre todo esto. 20 al cuadrado más 200 micro omega sub 0 al cuadrado. Menos 200 micro omega j sobre todo esto. 20 al cuadrado más 200 micro por omega sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Más 2 nano por omega sub 0 j. Ahora, si observan, ¿dónde están los números completos? Está aquí y aquí, ¿no? Entonces ya he cumplido con el primer requisito que me decía llevar todos los números complejos al numerador. ¿A ver? Entonces puedo igualarlo a cero, ¿no? Igualando la parte imaginaria de la admitancia equivalente a cero. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener, voy a tener que sumar, o si quieren ustedes, factorizar estos dos, ¿no? Si factorizo me va a quedar de esta manera. Multiplicado por j, ¿no? Entonces ya he encontrado la parte imaginaria. La igualo a cero y determino omega sub cero, ¿no? Que es la frecuencia de resonancia. Procedo a hacer eso. Va a ser igual a menos, aquí hay un error, ¿no? Esto es toda esta parte. Y aquí para que se note más, ¿no? Listo, entonces va a ser menos 200 micro omega sub cero sobre 20 al cuadrado más 200 micro omega sub cero al cuadrado más 2 nano omega sub cero y todo esto igualado a cero. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Llevar eh, todo este coeficiente al otro extremo, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2 nano por omega sub cero es igual a 200 micro por omega sub cero dividido entre 20 al cuadrado más 200 micro omega sub cero elevado al cuadrado. Se simplifica. Esto se va con esto. 2 y aquí me queda 100. Ahora nano es 10 a la menos 9 y micro es 10 a la menos 6. Simplificando, ¿qué me queda? Se simplifica, se simplifica. Me queda
10 a la menos 3, ¿no? Entonces, haciendo eso, me queda mili, ¿no? Porque 10 a la menos 3 es mili, es igual a 100 sobre todo esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasar lo que está dividiendo a multiplicar y lo que está multiplicando pasar a dividir. Entonces, me va a quedar mili y de todo este extremo, 20 al cuadrado más 200 micro omega sub 0, todo esto elevado al cuadrado. Sigo operando. Como esto es mili, si tengo 1 dividido entre mili, esto es igual a un K, ¿no? Entonces, observo que en toda esta parte es 1 dividido entre 1000, para lo cual se va a convertir en un K, ¿no? Entonces aquí me queda 100K. Hago operaciones, ¿no? Va a ser 200 micro elevado al cuadrado por omega sub 0 elevado al cuadrado. Esto es igual a 100K menos 20 elevado al cuadrado. Entonces, despejando, me va a quedar que omega sub 0 es igual a la raíz de 100K menos 20 al cuadrado sobre 200 micros elevado al cuadrado, ¿no? Procedo a hacer ese cálculo. Mm, ya, cualquier calculadora. La más sencilla, por ejemplo. Ya, entonces aquí hago ese cálculo. Va a ser la raíz de 100K, eso es 100.000, menos 20 al cuadrado, sobre 200 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Le doy igual y tengo el valor, ¿no? En forma, en forma científica va a ser omega sub 0 es igual a 1,6, redondeando a segundo decimal, mega radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, tal vez no sea correcto, tal vez me equivoqué en alguna parte, así que reviso, ¿no? Parte de nuevo. Ah, vale, entonces observemos 1 sobre 40K más el conjugado. Aquí, ¿no ven? Tal vez Prof, esta... sí, creo que se equivocó en la parte de llevar al otro lado. ¿No era con negativo? mm, no, te refieres a esto, ¿no? Si te fijas, está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Ah, ¿No ok. ven? ¿No Ahora ven? vivo. Ya, pero no creo que me haya equivocado. A ver, pero esta parte es la que más me preguntan a veces, así que lo voy a explicar. ¿No? Lo que estoy haciendo es en toda esta parte, ¿ya? Estoy multiplicando y dividiendo el conjugado. Entonces va a ser 1 dividido entre 20 más 200 micro omega sub 0 J. Aplico el artificio, multiplico y divido el conjugado. Multiplico el conjugado, va a ser 20 menos 200 micro omega sub 0 J. Divido el conjugado. 20 menos 200 micro omega sub 0 J. A ver, ahora si observan esta parte de aquí, son dos números con signo contrario, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Mi diferencia de cuadrados, ¿no? Mi diferencia de cuadrados. ¿Y qué me va a quedar aplicando esto? A al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar el primer número
que se representa a 20 elevado al cuadrado, menos todo este número elevado al cuadrado. 200 micro mega sub 0 J elevado al cuadrado. En donde ya sabemos que J elevado al cuadrado es igual a -1. Sale y se convierte en positivo, ¿no? Entonces ya no es necesario anotar el símbolo de imaginario. Y en la parte del numerador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 20 menos 200 micro omega sub 0 J, ¿no? Y es eso lo que habíamos hecho aquí, ¿ya? Esto es lo que generalmente me preguntan, por eso estoy volviendo a hacer. Ahora, revisando más, esto es la impedancia del capacitor, ¿está bien? Y hemos separado, y efectivamente todo está bien, ¿no? A excepción de que me he equivocado aquí. Pasa al otro extremo, se simplifica, 2, me queda 100, omega se simplifica, y me queda 1000. Mili se convierte en K, y todo está bien, ¿no? Entonces, esta es la respuesta a ese problema. Y de esta forma es más o menos lo que les va a pedir en un ejercicio de resonancia. No siempre les va a pedir la frecuencia de resonancia. Les puede pedir la variación de un parámetro. Puede ser un inductor, un capacitor o un resistor. ¿Ven? Entonces, a ver, si buscamos tal vez un ejercicio en el cual la resonancia me pida el valor de una resistencia o un capacitor. ¿Ya? Entonces, a ver. ah, mm, bueno, es como que no hay muchos de ese tipo de ejercicios. Eh, ya, deben ser más así. Este es el que habíamos hecho, ¿no? Seguimos y mm, no hay, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay. No, esta es una función de transferencia. Entonces, aquí está, ¿no? La figura, la figura número 2. Pero es muy sencillo. A ver, me dice determinar la figura 2. En la figura 2 calcule la frecuencia de resonancia. Ya saben que es un circuito RLC sencillo con un factor de calidad y un ancho de banda B, ¿no? Entonces esto es muy sencillo. Directamente la frecuencia de resonancia, va a ser igual a la raíz de 1 sobre LC. Aquí el truco es el siguiente. Tenemos dos inductores en serie, ¿no? Como están en serie, los inductores tienen el mismo comportamiento que las resistencias, entonces se van a sumar. Y el mismo comportamiento en paralelo, ¿no? Eso. Eso es muy demasiado sencillo, así que busquemos otro más complicado. Ese es el mismo, ¿no? Si observan, es el mismo. Ver, mm, este es igual, es sencillo. La diferencia aquí es que tenemos dos capacitores en serie, ¿no? Y cuando dos capacitores están en serie, tiene el comportamiento inverso de las resistencias. Los capacitores en serie es como si fueran dos resistencias en paralelo. Y este capacitor equivalente es el que va aquí. ¿Ok? Entonces sigo buscando. Aquí está. En resonancia, medio complicado.
porque me pide un parámetro RL, ¿no? Observemos, me dice, en el circuito de la figura 3, calcule RL para que el sistema entre en resonancia, ¿no? Está diciendo, como está diciendo que el sistema entra en resonancia, está diciendo que debe igualar la parte imaginaria a cero, ¿no? Entonces hagamos eso, ¿no? Que es más o menos medio complicado. Ahora, si observan, sería un poco más sencillo si no tuviera los elementos activos, ¿no? Entonces ya habría entrado en resonancia. Entonces los resolvemos. Los resolvemos. ¿Y qué me conviene? Hacerlo por impedancias, o admitancia. El truco es este. Cuando sean impedancias paralelas, o sea, impedancias que estén conectadas en paralelo, es preferiblemente hacerlo por admitancias equivalentes. Cuando el circuito esté, por ejemplo, aquí impedancia 1, impedancia 2, entonces me conviene hacer impedancia equivalente, ¿no? Eso. Entonces noto que este circuito está sus cargas en paralelo. Entonces aplico la de admitancia. Admitancia equivalente. Como tiene dos cargas, simplemente va a ser la suma de la admitancia 1 más la admitancia 2, donde la admitancia 1 es el inverso de su impedancia. En otras palabras, todo lo que estoy marcando es la impedancia número 1. Y lo que voy a marcar con color celeste es la impedancia número 2. ¿Ya? Y de misma forma, la admitancia número 2 es igual a 1 sobre la impedancia número 2. Listo, entonces hago la impedancia equivalente. Va a ser igual a la admitancia 1. La admitancia 1 es 1 sobre RL más 10J. Noten que ya está llevado al dominio de la frecuencia. Más la admitancia número 2. Más la admitancia número 2. La admitancia número 2 es el inverso de la impedancia número 2, ¿no? Anoto la impedancia. Será 10 más, bueno, en este caso no, ¿no? Ya me está dando en su forma fasorial. Va a ser menos 5J. Listo, ya tengo la admitancia equivalente. Ahora, si observan, en ambos tengo la parte de imaginaria en el denominador. Entonces, el objetivo es llevar la parte imaginaria al numerador, ¿no? Entonces, ya sabemos qué hacer aquí. Aplico artificios. La impedancia equivalente va a ser igual a RL menos 10J sobre RL más 10J por RL menos 10J. ¿Lo ven? Y ahí ya he aplicado un artificio. En el otro me doy cuenta que igual la parte imaginaria está en el denominador, tengo que llevarlo al numerador. Entonces, nuevamente artificio. El artificio ya sabemos que es el conjugado. Aquí va a ser 10 más 5J sobre 10 menos 5J por 10 más 5J. Listo. Ahora aplico la diferencia de cuadrados, ¿no? La admitancia equivalente es igual a RL menos 10J sobre R al cuadrado. Ya sabemos por qué es positivo, ¿no? Más 10 al cuadrado. Todo esto más 10 más 5J sobre la diferencia de cuadrados de estos dos. 10 al cuadrado más 5 al cuadrado.
¿no? Entonces aquí ya podemos hacer una operación, ¿no? Es 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso es 125. Pero en esta parte no, ¿no? Porque en esta parte está mi incógnito. Entonces, sigo operando. La admitancia equivalente es igual a RL, ahora sí separo. RL sobre RL al cuadrado más 10 al cuadrado es 100. Menos 10J sobre RL al cuadrado más 100, ¿no? Y de la misma forma aquí, más 10 al cuadrado, no, perdón, 10 sobre 10 al cuadrado más 5 al cuadrado es 100 más 25, ¿no? Va a ser 125. Sigo. Y separo este. Va a ser más 5J, 125, ¿no? Ahora ya puedo notar cuáles son los coeficientes que contienen el número imaginario, ¿no? Será este y este. En sus evaluaciones creo que tienen que hacerlo de esta forma, así ordenada. Si no, de caso contrario, les anula, ¿no? Entonces, ustedes aquí pueden aprovechar dos pasos. En vez de hacer esto, pueden hacer directamente esto. Pueden ahorrarse todo este procedimiento y hacer directamente esto, ¿no? Dense cuenta que simplemente es el conjugado va arriba y abajo va a ser la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, para su examen, para el factor de velocidad, entonces pueden saltarse estos dos pasos siempre y cuando que hagan bien, ¿no? Tienen que practicar bien esa parte. Entonces, siguiendo, lo voy a ordenar, ¿no? Háganlo de esta manera para que el Inge tal vez no les observe. Va a ser igual, acomodo los números que no tienen número imaginario. Será RL sobre RL al cuadrado más 100 más 10 sobre 125. Ahora más, abro corchete y factorizo el número imaginario, ¿no? Factorizo el número imaginario y me queda menos 10 sobre RL al cuadrado más 100 más 5 sobre 125. Y por último, J, ¿no? Aplico resonancia y igualo la parte imaginaria de la admitancia 0, ¿no? Siendo eso, ¿qué me va a quedar? Tengo que igualar toda la parte imaginaria 0, ¿no? Eso va a ser menos 10 sobre RL al cuadrado más 100 más 5 sobre 125. Y lo igualo a 0. Igualándolo a 0, debo despejar RL, ¿no? Despejo RL y ¿qué me va a quedar? Entonces, haciéndolo de forma rápida, esto va a ser igual a 10 sobre 5 por 125 menos 100 es igual a RL al cuadrado, ¿no? 10 por 125 dividido entre 5 menos 100, menos 100 es igual a R al cuadrado. Efectivamente, ¿no? Se va, me queda 2. Y de aquí despejo RL. RL es igual a las raíz de 122 por 125 menos 100, ¿no? Entonces de aquí ya he determinado el. Entonces borro y saco las raíces. 2 por 125 menos 100. Y me queda que la respuesta es 5 raíz de 6. 5 raíz de 6. Aproximadamente 12,2474. Unidad de medida, ohmio, ¿no? Y de esta forma es resuelto
ese ejercicio. Y eso es todo por partes de resonancia, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Algo que no le haya quedado claro en toda la parte de resonancia. ¿Alguien? ¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro? ¿Hay alguien que necesite alguna, ¿cómo se dice? Una aclaración. A ver, si mal no me equivoco, la anterior hemos hecho uno difícil de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer más difícil, a ver. Déjame buscar un cacho. A ver. mm, ok. El más difícil es este. No sé, creo que me han dicho que era de la evaluación, pero no me acuerdo yo. Entonces, esto es lo que hemos hecho la anterior y tenían que revisarlo. No sé si tal vez han comprobado. Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio más complejo y me pide la frecuencia de resonancia y el valor de la impedancia vista desde esas dos líneas. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Partimos de ahí y lo primero que noto es que tengo dos impedancias. Este circuito se puede simbolizar también de esta manera. La impedancia número uno y la impedancia número 2. Donde si observo, la impedancia número 2 es el paralelo de esta impedancia, creo que no da muy bien ese color. Lo dejamos ahí, de esta impedancia con esta impedancia, ¿no? Primeramente tendría que llevarlo al dominio fasorial. Y de la misma forma, Z1 es la impedancia, el paralelo de esta impedancia con esta impedancia. Entonces, ahora llevo este circuito al dominio de la frecuencia, ¿no? ¿Para qué? Para determinar la frecuencia de resonancia. Noten que sus valores son bajos. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? A que sus valores van a ser grandes. Sus valores en impedancia van a ser grandes. Entonces, lo llevo, ¿no? Este circuito va a estar de esta manera. 22 con un capacitor de 1/100 micro por omega sub 0 y ya dependerá, ¿no? Lo voy a llevar así o por si acaso el imaginario. Ya veremos si depende o no depende. Después el inductor y la resistencia de 15 ohms. El inductor va a ser 100 milis por omega sub 0. Listo, ya tengo mi primera impedancia.
Segunda impedancia es el paralelo de este inductor que tiene 75 milis. En el dominio de la frecuencia, 75 milis por omega sub 0 por J. Y está en paralelo con una resistencia de 10 ohmios y con un capacitor. El capacitor es llevado al dominio de la frecuencia menos J sobre 50 micros por omega sub 0, ¿no? Entonces, la anterior hemos resuelto haciendo un cambio de variable, ¿no? Hemos reemplazado omega por J por S. En aquí no vamos a hacer eso, pero vamos a hacer lo siguiente. Para que sea más sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Como son dos impedancias en serie, cuando yo quisiera hallar la parte imaginaria de la impedancia equivalente, va a ser igual a la parte imaginaria de la impedancia número 1 más la parte imaginaria de la impedancia número 2. ¿No? ¿Por qué me voy a eso? Observen, tanto la impedancia número 1 como la impedancia número 2 son números complejos, ¿no? Van a ser A más BJ. Z número 2 es A', le diremos, mejor C, ¿no? C más BJ. Como están en serie, la impedancia equivalente va a ser igual a Z1 más Z2. Reemplazo. La impedancia equivalente va a ser A más BJ más C más DJ, ¿no? Entonces, sigo haciendo operaciones y me queda que la impedancia equivalente es A más B, A más C en su parte real y en su parte imaginaria es B más D, J. Y si observan, la parte imaginaria es la suma de la parte imaginaria de la impedancia número 1 más la parte imaginaria de la impedancia número 2, ¿no? Entonces, es correcta esta expresión. Ahora, lo que me tocaría hacer es hacer el paralelo de las impedancias, ¿no? Para determinar la parte imaginaria. Entonces, procedo a hacer eso. Va a ser 22 aquí. La impedancia número 1 va a ser igual al paralelo de estas dos. Va a ser 15 más 100 milis por omega sub 0 J por 22 menos J sobre 100 micros por omega sub 0. Todo esto dividido entre la suma de ambos. Va a ser 37 más 100 milis omega sub 0 J menos J sobre 100 micros por omega sub 0. ¿No? Y ya tengo la impedancia número 1. Pero notan, es una relación, otra vez, la parte imaginaria está abajo, ¿no? Y por dicho motivo, aquí también tengo una multiplicación. Entonces, opero, ¿no? No tengo de otro, tengo que operar. Entonces, la impedancia número 1 va a ser igual en la parte de arriba, 15 por 22, 15 por 22, menos 15 por 100 micros, dividido entre 100 micros omega sub 0, ¿no? J. Y aquí es más 22
creo que perdemos más tiempo haciendo así, ¿no? Entonces creo que sí, es preferentemente hacer ese cambio de variable. Tenemos este cambio de variable, ¿no? Donde S es igual a J omega. Si se dan cuenta, sí, vamos a perder más tiempo haciéndolo a mano. Entonces, y si lo llevamos a la calculadora, también podría funcionar, pero noten que tendríamos que poner una variable aquí, ¿no? Entonces, hagamos eso, a ver. Necesitaríamos forzosamente algo que nos resuelva o nos descomponga esta relación en forma rectangular. Entonces, virtualizamos una calculadora. A ver, si funciona, entonces no hacemos el cambio de variable. Si no funciona, entonces hacemos el cambio de variable, ¿no? Va a ser la división entre el producto de 15 más 100 milis. Milis se representa por 10 elevado a la menos 3 y le hacemos el cambio de variable. En vez de omega sub 0 lo voy a anotar x. X por j por 22 menos j dividido entre 100 por 10 elevado a la menos 6 por x. Y todo esto dividido entre lo mismo, ¿no? 37 más 100 por 10 a la menos 3 menos, ¿quién estoy olvidando? El número imaginario. Sí, sí. Menos j dividido entre, nuevamente, 100 micros, 100 por 10 100 por 10 100 por 10 elevado a la menos 6 elevado a la menos 6 por x, ¿no? Igual me estoy olvidando por x. Nuevamente por. Reviso y es lo mismo, ¿no? Le doy Enter y le vamos a la opción de simplificar y tengo. Sigue con el número imaginario abajo, ¿no? Entonces ya es algo, ¿no? Es un avance, pero voy a tener que hacer multiplicación cruzada. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Conjugarlo, no tengo más de otra, ¿no? A ver, podría, no, es lo único que puedo hacer. Va a ser, me anoto toda esta expresión. Creo que se puede copiar. Entonces, para usarme eso, no se puede. Entonces lo copio. Listo. Copio y denoto su valor, ¿no? La impedancia número 1 es igual a 22 omega sub 0 al cuadrado menos menos 1.000.000, ¿no? 1.050.000. 1.050.000. Esto es la parte real de la parte del numerador. De la parte
y la parte imaginaria es menos 13.300 omega sub 0 J. Y en la parte de abajo es omega sub 0 elevado al cuadrado más, perdón, menos 100.000 menos 370 omega sub 0 J, ¿no? Diviso 22 omega resonancia al cuadrado menos, y ya lo tengo, ¿no? Su forma simplificada. Ahora aplico el conjugado. Eso es lo tedioso de este ejercicio, puesto que sus valores son muy, muy pequeños y por eso se hacen muy grandes. Entonces multiplico el conjugado. Va a ser igual a omega sub 0 menos 100.000 más 370 omega sub 0 J. Lo mismo arriba, omega sub 0 menos 100.000 más 370 omega sub 0 J. Ahora observo. De aquí solo me interesa la parte imaginaria. Como voy a aplicar el conjugado, la parte de abajo va a ser puramente real, ¿no? Entonces, al hacer multiplicación cruzada, ¿qué me va a quedar? Esto por esto va a ser netamente real. Esto por esto va a ser imaginario. Esto, nuevamente, esto con esto va a ser real. Esto con esto va a ser imaginario. Esto con esto va a ser imaginario y esto con esto va a ser real. ¿A qué quiero llegar? Directamente factorizando la parte imaginaria. Esto es menos 13.300 omega sub 0 por omega sub 0 menos 100.000 más todo esto por 370 omega sub 0. 370 omega sub 0 por todo esto. 370 omega sub 0 por 22 omega sub 0 menos 1.500.000, ¿no? Representado 1.5 megas directamente. Entonces todo esto es la parte imaginaria. Y abajo, omega sub 0 al cuadrado menos 100.000 elevado al cuadrado más 370 omega sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya he obtenido la parte imaginaria de la impedancia número 1. Ya tengo la parte imaginaria de la impedancia número 1. Me toca de la impedancia número 2. Entonces es lo mismo. Tal vez es más sencillo puesto que no es una resistencia. No existe una resistencia en la parte del inductor, ¿no? Entonces hacemos la parte imaginaria de la impedancia número 2. Eso va a ser igual a impedancia número 2, va a ser igual a 75 mili omega J por 10 más menos J elevado a la 50 micros, no, dividido, ¿no? 50 micros por omega sub 0 por, simplemente por omega sub 0. Y abajo va a ser la suma de todos estos elementos. Va a ser 10 más 75 mili omega sub 0 J menos
J sobre 50 micros por omega sub 0. Listo. Reviso. 10 menos esto, dividido entre todo esto. Vale, entonces, nuevamente hago uso de esto para que me simplifique todo, ¿no? Lo, lo hago y ¿qué me queda? Vale, sí es. Entonces, nuevamente, ¿no? Va a ser el producto de 75 por 10 elevado a la menos 3 por, por omega sub 0 por J. Todo esto por 10 menos J dividido entre 50 por 10 elevado a la menos 6 por J. Y abajo lo mismo, 10 más 75 por 10 elevado a la menos 3 por omega sub 0 por, ya me estoy equivocando, directamente entro por J. Listo, menos J dividido entre 50 por 10 elevado a la menos 6 por omega sub 0 por J, ¿no? Reviso, y todo está bien, ¿no? Aquí hay un menos por si acaso, entonces está bien. Doy Enter, lo simplificamos y me queda esto. Quedado en eso, ¿qué significa? Que debo agruparlo en su parte imaginaria y en su parte real. Entonces, la impedancia número 2 es igual a 30 omega sub 0 al cuadrado menos 60.000 omega sub 0 por J. Y abajo eh, agrupamos la parte imaginaria y la parte real. Entonces me queda 3 omega sub 0 elevado al cuadrado en la parte real, más ahora la parte imaginaria. Va a ser 800.000 menos 400 omega sub 0 J, ¿no? Entonces reviso nuevamente, 30 omega sub 0 elevado al cuadrado menos 60.000 omega sub 0 J. Abajo 3 omega sub 0 al cuadrado más 80.000, 800.000, ¿no? 800.000 menos 400 omega sub 0 elevado, perdón, por J. Entonces ya tengo. ¿Qué debo hacer? Aplicar y dividir el conjugado. Nuevamente ya sé qué va a suceder. La impedancia número 2 va a ser igual a 30 omega sub 0 al cuadrado por 3 omega sub 0 al cuadrado, ¿no? Mejor lo haremos como es exacto. Directamente determinando la parte imaginaria. Parte imaginaria de la impedancia número 2. Entonces aquí debo multiplicar y dividir el conjugado, ¿no? Haciendo eso me va a quedar 3 omega sub 0 al cuadrado menos 800.000 menos 400 omega sub 0
J. Y aquí lo mismo. 3 omega sub 0 menos 800.000 menos 400 omega sub 0 J. Y ya sé que esto con esto va a ser real. Esto con esto va a ser imaginario, entonces lo anoto. 60.000 omega sub 0 menos, ¿no? 60.000 omega sub 0 por 3 omega sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces lo único que va a ser imaginario va a ser con este. Ahora, con este otro componente, digo, con este otro número, con este va a ser imaginario y con este es real, ¿no? Entonces, menos nuevamente, menos 30 omega sub 0 al cuadrado por todo esto. 800.000 menos 400 omega sub 0 y listo. Como estamos igualando la parte imaginaria, entonces ya no anotamos el número imaginario. Y abajo me va a quedar 3 omega sub 0 al cuadrado elevado al cuadrado más 800.000 menos 400 omega sub 0. Todo esto elevado al cuadrado. Listo, ya tengo todo. Ya tengo la parte imaginaria de la impedancia número 1 y la parte imaginaria de la impedancia número 2. Ahora aquí la cuestión es resolver esto a mano, ¿no? Se ve algo complicado resolverlo a mano. No puedo creer que esto sea metido en una evaluación. Es muy largo. Sí. Entonces lo hacemos, ¿no? Lo anotamos primeramente. A ver si puedo, se copia todo esto. Ah, es con esto. Todo esto lo llevamos aquí abajo, ¿no? Y pensándolo bien, directamente lo podemos resolver, pero ya con la ayuda de algún solucionador. Este también se puede hacer aquí, pero sería demasiado anotarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba con esto, con esta calculadora y con un programa. ¿Ya? Ese programa se llama Wolfram. O si usa mejor MATLAB, igual pueden usarlo, ¿no? Aunque no sé si es permitido en los exámenes. Entonces, le damos nuevo documento y anotamos. Comando es solve directamente y este. Nuevamente, la impedancia número 1. Solve lo igualamos a 0 y anotamos la expresión. Es el producto entre, es menos el producto de menos x, nuevamente lo nombramos x, menos 100.000, era entre menos 100.000, ¿no? 100.000 por, por 13.300 por x, más 370 por x, por todo eso, que es 22x, 22x, 22x menos 1.500.000. Listo.
para que se vea más elegante. Entonces todo esto lo voy a copiar. Vamos, y abajo ya sabemos qué es, ¿no? Es la diferencia de sus cuadrados. Como era un número imaginario, entonces va a ser más. Va a ser omega sub 0 elevado al cuadrado, menos 100.000, menos 100.000, ¿no? Entonces creo que aquí hemos cometido un error. Los revisamos. Revisando, sí, ¿no? Aquí me he olvidado un número que es elevado al cuadrado. Corrigiendo, entonces este es elevado al cuadrado y este es elevado al cuadrado. ¿No ven? Listo. Corrigiendo, entonces aquí sería elevarlo elevado al cuadrado. Después, más 370 omega sub 0 elevado al cuadrado. Entonces será 370 por x elevado al cuadrado. Eso es la impedancia número 1. Más, me toca ahora denotar la impedancia número 2. Más la impedancia número 2. Ya sé que la impedancia número 2 lo he anotado aquí. Reviso por si acaso nuevamente. Va a ser este con este, ¿no? Menos 3 omega sub 0 al cuadrado por todo esto. Menos esto con esto. No, esto con esto. 30 omega sub 0 al cuadrado, 200.000. Y abajo, está bien, ¿no? Lo pasamos. Va a ser menos 3 por 60.000 por omega sub 0 elevado al